por supuesto, es que el Perú ha recibido esta tarde del Ecuador la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los beneficios o qué implica este reto? Vamos a conversarlo con Wilbert Bendezú, vicepresidente del Parlamento Andino. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Carolina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntenos exactamente qué significa esto y por qué es importante. Perú asume esta presidencia pro tempore en una circunstancia muy compleja, muy difícil, diría yo muy especial. Pero creo que es bueno resaltar que después de 40 años que la comunidad andina ha ido avanzando en el proceso de integración, también hay algunas fortalezas que hay que resaltar. Y una de ellas fundamentalmente pasa por el tema económico. En el año 2005, por ejemplo, el intercambio comercial entre nuestros países de la comunidad andina llegaba a los 4.500 millones de dólares. Hoy esa cantidad se ha elevado a 7.200 millones de dólares. Creo que esta es una fortaleza fundamental que hace posible y que hace viable que la comunidad andina en el futuro se mantenga. Creo que es bueno recordar, como tú sabes, Carolina, hace poco, por ejemplo, cuando el Ecuador impuso salvaguardas a nuestros productos para que puedan ingresar al Ecuador, nosotros tuvimos inmediatamente un efecto bastante negativo en nuestra economía. Perdimos aproximadamente 150 millones de dólares y se perjudicaron empresas, fundamentalmente las pequeñas y las medianas. De manera que cuando nosotros decimos que hay que alejarnos de la comunidad andina o hay que separarnos de la comunidad andina, hay que pensar muy bien en lo que puede pasar fundamentalmente en nuestra economía, fundamentalmente con nuestras empresas y con nuestros trabajadores. Cuando señala usted que está en una situación compleja, como además se ha venido señalando en los últimos tiempos, y al mismo tiempo el canciller señala hay que buscar la integración, ¿cuál es la vía adecuada para poder fomentar esto en un contexto difícil? Hay que rescatar todo aquello que nos junta, todo aquello que nos une. Y creo que hay que darle una agenda que llegue a la gente, que llegue al pueblo, que toque, diría yo, la piel de la gente. Como usted sabe, Carolina, hasta el día de hoy la población casi no siente lo que es la integración. Finalmente casi ni le interesa lo que es la integración. Pero creo que hay aspectos fundamentales que creo que es bueno resaltarlo el día de hoy y que el canciller con mucha precisión lo ha dicho. Uno de ellos tiene que ir, por ejemplo, por la política de fronteras. Creo que hay que reforzar este trabajo en las fronteras. Cuando uno está, por ejemplo, en la frontera entre el Perú y Bolivia o el Perú y Ecuador, casi esas distancias, esas diferencias de países ni se sienten. Creo que ese intercambio que existe entre nuestros pueblos es mucho más fluido en nuestras fronteras y es muy difícil romper ese entroncamiento que hay entre nuestros pueblos, entre nuestras naciones. Por eso creo que este es un aspecto fundamental que el canciller lo ha señalado y que creo que hay que impulsarlo con mucha fuerza. ¿Qué tipo de proyectos habría que desarrollar entonces en estas zonas fronterizas? Proyectos de desarrollo, por ejemplo, proyectos de tipo industrial, darles una serie de beneficios, por ejemplo, a estos lugares, donde se puedan no solamente impulsar nuevos proyectos, sino también abrir nuevas empresas para que estas zonas se desarrollen de una manera importante. Y creo que hay otros aspectos que también son importantes. Creo que ha llegado el momento que un poco rescatando lo que tiene la Unión Europea, un fondo de cohesión, un fondo de desarrollo, en la comunidad andina tenga que establecerse para que los países menos desarrollados tengan la oportunidad de desarrollarse. Y esto significa, por ejemplo, que la Corporación Andina de Fomento, que es el instrumento financiero que tiene la comunidad andina, tiene que de alguna manera volver a ser aquel instrumento que permita el desarrollo y el progreso fundamentalmente de las zonas menos favorecidas o de los países menos favorecidos, y en este caso estoy hablando de Bolivia y de Ecuador. Yo creo que es fundamental rescatar este concepto, que la Unión Europea, por ejemplo, le ha dado un buen resultado. No se olvide que España, que hace 20 años era el país, digamos, o uno de los países más pobres de la Unión Europea, hoy es un país próspero, pero no solamente por la fuerza que obviamente pusieron los españoles, sino también por el impulso que supo darle, en este caso, la Unión Europea con ese fondo de desarrollo que ha hecho posible que España se desarrolle y crezca. Ahora, hablando de otro punto que es muy importante y precisamente cuando habla del desarrollo y los fondos, el canciller ha dicho precisamente que se tiene que afrontar un desafío integracionista, pero asumiendo el principio del respeto por las posiciones individuales de los miembros del bloque, ¿no? ¿Cómo poder tomar
esta posición de algunos países que se oponen a los TLCs. Recientemente lo vimos en el caso con la Unión Europea. Colombia y el Perú querían seguir adelante, pero hubo países pues que llamaron traidores a quienes querían seguir sin considerar a los otros países que integran la CAN. ¿No? Bueno, hablemos entonces que es el caso de Bolivia. En el caso de Ecuador es un tema total y absolutamente particular porque ellos están reclamando un tema que tiene que ver con el banano, que es un tema puntual en ellos, pero estoy seguro que nuevamente se sumarán a la mesa de negociaciones que en este caso están llevando adelante tanto el Perú como Colombia. Y yo creo que este tratado de asociación, que es muy distinto al tratado de libre comercio que se ha firmado con los Estados Unidos, en el futuro tendrá éxito. Y esperamos que sea así, porque tiene tres componentes, uno que es el político, el otro que es el de cooperación y el tercero que es el comercial. En el tema comercial tenemos divergencias entre los países, pero en el tema político y en el tema de cooperación estamos avanzando juntos. Pero claro, ¿cómo poder abordar ese lado comercial, que es el que, si hablamos de una integración, cómo poder hacer que esto se unifique? Porque en ese momento no lo estamos viendo. Bueno, respetando totalmente, en este caso las decisiones que como país cada uno tome. Y creo que en ese sentido el Perú ha sido muy claro, Colombia también y el mismo Ecuador. No se olvide que los tres países juntos iniciamos las negociaciones en el tema comercial con la Unión Europea. Y además está abierta la posibilidad que cuando así lo desee, Bolivia puede integrarse a este bloque y seguir negociando el tema comercial con la Unión Europea. Claro, es evidente que si algún país no quiere avanzar, los otros tienen derecho a seguir avanzando, ¿no? Pero el tema es... Ese es uno de los aspectos centrales, ¿no es cierto?, de lo que el día de hoy ha planteado el canciller. ¿Las relaciones o usted cree que no? Mire, en los procesos de integración siempre hay una especie de desfases, de baches. La Unión Europea, para llegar a ser lo que es el día de hoy, ha tenido que atravesar también una serie de dificultades. Hace poco, por ejemplo, Irlanda votó en contra del Tratado de Lisboa y no por eso se cayó la Unión Europea. Holanda y Francia votaron en contra de la Constitución Europea y no por eso se cayó la Unión Europea. Creo que estos desniveles que tenemos en estas circunstancias, en estos momentos, se tienen que ir superando con la fuerza y la presencia del pueblo mismo. Y sobre todo con este tema neurálgico que es la economía. Nuestra economía en la comunidad andina felizmente está increciendo, no ha ido decreciendo y creo que esa es una fortaleza que hay que mantenerla y que hay que hacer que siga creciendo en lo posible en beneficio de nuestros pueblos. ¿Qué le falta a la comunidad andina para que funcione como la Unión Europea? Muchísimas cosas. Y creo que eso nos tiene que permitir a nosotros que tenemos que buscar el camino y los objetivos concretos. Y esto se da fundamentalmente teniendo una política en conjunto, no solamente en los temas que tienen que ver en lo económico, sino también en el tema del medio ambiente, por ejemplo, que es un tema fundamental. Creo que tenemos que juntarnos en aspectos centrales que tienen que beneficiar a nuestros pueblos. ¿Y cree que esto, una manera de buscar esta unificación y en realidad unirnos bien en la CAN, se podría dar si tenemos tantos grupos como el ALBA, UNASUR, Mercosur, hay muchísimos grupos que funcionan de manera paralela? Bueno, el ALBA es una cuestión muy especial que está en este caso fomentada por Hugo Chávez, que naturalmente creo que es más la agrupación de países, diría yo, pobres, que un poco dependen de la economía de Venezuela. Exacto, pero creo que hay ahí grupos que son, diría yo, más importantes en el buen sentido de la palabra. Uno de ellos es la comunidad andina, que tiene su propia fortaleza. Sí. El otro es Mercosur, donde está el Brasil, donde está Argentina, donde está Uruguay y donde está Paraguay, ¿no es cierto? Y creo que juntos tenemos que converger en aquello que tiene que ser fundamental para nosotros, que es UNASUR. El mundo de hoy es un mundo de bloques, ya no es un mundo de países pequeños y menudos. Los bloques hoy deciden, los bloques hoy negocian, y como tal creo que el futuro que le espera a nuestras naciones es constituirnos en una región, vale decir un bloque. Por eso apostamos por la comunidad andina, apostamos por Mercosur y apostamos por el UNASUR. La idea además, como señala usted, para hacer todo esto de una manera adecuada y mejorar sería poder llamarlo de alguna manera, lograr una competitividad regional, ¿no es cierto? Por supuesto, y ese tiene que ser nuestro objetivo. Yo no me atrevería, por ejemplo, en el futuro a pensar cómo nuestros países de la comunidad andina, por ejemplo, puedan negociar su Amazonía de una manera individual. Usted sabe, nuestros países de la comunidad andina aproximadamente tienen 1 millón de kilómetros cuadrados de Amazonía. Y en el futuro, en esto que estamos viviendo el día de hoy con eso del cambio climático, no me atrevería a pensar cómo solo como país podemos negociar este aspecto que para mí es trascendente y es fundamental en el futuro de nuestras naciones. Muchísimas gracias entonces por sus apreciaciones y creo que complementar además con algo muy importante que dijo el canciller sobre una agenda realista y de convergencia
donde se dé prioridad a los temas que beneficien a los ciudadanos de a pie. En ese camino todos estamos. integrados.